tan grandes que yo quería un souvenir, que me dio una. Y me dice que no, que las tuvieron que triturar porque eran grandes. Así que bueno, gracias a Dios todo salió bien. Y sé que estuvieron orando por mí, por eso le quiero agradecer, hermano. Bueno, hermano, vamos directamente a la palabra, que siempre ahora tenemos un tiempo escueto. Y quería abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en los grandes testigos de la fe que nombran el autor de los Hebreos. Y vamos a leer el capítulo 11, el versículo 24, enfocarnos en este gran, quizás el profeta más grande que tuvo el pueblo de los judíos. Jesús nombró también a Juan como el más grande. Pero bueno, Moisés fue para el pueblo judío el representante, ¿no es cierto?, hasta que el que trajo la ley, el que Dios le dio la ley, ¿no es cierto? Bueno, dice el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, habla siempre en este capítulo por la fe tal, por la fe, por la fe, por la fe. Qué importante, qué palabra cortita, fe. Pero, ¿sabe, hermano? Esa palabra cortita nos hace salvos. Ayer estábamos en la reunión de jóvenes y bueno, estaba Juan Marcos contando de que hay una cosa que no podemos evitar, que es morir. Una cosa que va a suceder. Morir, vamos a morir. Pero el enfoque estaba en que el problema está si morimos cuando nuestro cuerpo muera y si estamos muertos espiritualmente. El problema es ahí. Si estamos muertos espiritualmente, y la Biblia dice que por la fe somos salvos. El segundo punto era: no podemos hacer nada. No podemos obrar, no podemos hacer nada, no podemos obrar, no podemos ser buenos, por más que nos esforcemos, ser una persona amable, buena, caritativa. No podemos, porque el hombre ya es pecador. No podemos hacer nada. Sabemos que vamos a morir y no podemos hacer nada para ser salvos por nuestras propias obras. Nuestras obras, para Dios, son trapo de inmundicia, dice la Biblia. No valen nada. Por eso fue necesario Cristo. Por la fe somos salvos. Qué palabra cortita, y que esa palabra, esa fe que un día entró en el corazón del creyente, creo que somos todos creyentes mirando así una panorámica, nos hace salvos. Pero la salvación es eterna. Ayer miraba un videito de una la maestra, una profesora muy intelectual, puso estaban los niños ahí y ella puso un reloj, ¿no es cierto?, de la hora 0 a la hora 24 de un día. Entonces decía, bueno, los seres minúsculos, o sea, las pequeñas bacterias que se crearon, que no se sabe cómo se crearon, según la evolución, ¿en qué hora comenzaron? Entonces los chicos empezaron a decir, a las 2 de la mañana,
otros decían, bueno, a las 4 de la mañana, más o menos. De ese día hasta hoy, desde el Big Bang. Y así, bueno, a las 6 de la tarde aparecieron los tal cosa, los dinosaurios a las 11 de la noche. ¿Qué tal? Y el hombre apareció a las 12 menos 2 minutos. O sea, ya terminando el día. O sea, bueno, y a ver, yo me mataba la risa porque para el ser humano, para la ciencia, arreglar un problema, por ejemplo, el tema de cuándo aparecieron los primeros seres vivos, no hay problema porque si no aparecieron en 400 años, perdón, 400 millones de años, le agregamos un cero y decimos, bueno, tardaron 4.000 millones de años. Y si no, le agregamos otro cero, 40.000 millones de años. Porque no hay problema para decir millones de años. No hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? No, le agregamos los años que hagan falta. La ciencia, en lo que tenemos hoy que se sabe tanto de genes y de tanta tecnología. Yo miraba mi operación previa, la vi en YouTube y parecía que soldaban un canito, sacaban una cosa y soldaban un caño, se puede ver perfectamente. La tecnología ha crecido enormemente, hay se sabe un montón, pero la ciencia todavía con todo ese conocimiento no ha creado vida. ¿Por qué? Para crear vida se necesitan una cantidad de millones de años. Es fácil, porque el hombre niega a Dios, el hombre rechaza a Dios, el hombre no quiere venir a Dios. Jesús dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre rechaza a Dios por naturaleza. Naturaleza pecaminosa se aparta de Dios. No quiere a Dios. No. ¿Por qué? Porque quizás le gusta más vivir su vida. Acá dice que Moisés, hecho ya grande, ya se hizo un hombre, ya se hizo una persona de 40 años. Y él era poderoso, dice. Él estaba bien instruido, era hijo, había sido criado en la casa de Faraón como el nieto de Faraón. Pero este Faraón era cruel. Dice que viendo al pueblo de Israel crecer, porque vinieron 70 personas, que era la familia de José, junto con Jacob, la familia de Jacob, que José trajo, conocemos un poquito la historia, el asunto que vinieron a Jerusalén y pasaron 430 años y el pueblo se volvió esclavo. Y este faraón no se acordó de José. No, ¿quién es José? Se olvidó y empezó a esclavizar al pueblo y entre el consejo dijeron, mirá, si esta gente sigue creciendo y llegan a atacarnos otros pueblos, estos esclavos se van a volver en contra nuestra y estando dentro de acá, de nuestro mismo territorio, se van a volver en contra nuestra en favor de otros invasores. Así que matemos a todos los niños que nazcan varones, a las nenas dejamos vivir y a los varones los vamos a matar. Faraón cruel, idólatra. Acá dice que Moisés, ya viendo estas cosas, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo, ya no quiero ser más hijo, no quiero estar más entre medio de esta gente. Estaba estudiando, el pueblo de egipcio tenía más de 45 dioses que se conozcan. El dios es de 45 dioses. El dios de la humedad, hay un dios del cocodrilo. Yo le digo cuatro más importantes. Osiris es el dios de la muerte, Isis el de la luna, Horus el de la naturaleza, Ra el dios del sol. Ellos, y tenían otros muchos más, muchísimos más.
había paganismo, eso Moisés lo vio. ¿Usted cree? Yo creo que Moisés, como sabía escrituras, estaba instruido como nieto de Faraón, sabía de José, cómo llegó a su pueblo, sabía que José era hijo de Jacob, asimismo de Isaac, asimismo de Abraham. Conocía la historia de su pueblo, él sabía que ese pueblo esclavo era su pueblo. Él sabía cómo llegó a la casa de Faraón. Pero él rehusó eso. Ya vio que el paganismo, el pecado, acá habla de pecado. Vaya a saber qué es lo que él vio, y entre medio de esa gente que estaba en la opulencia, si nosotros recordamos los tesoros más importantes, uno de los tesoros más importantes de la arqueología fueron cuando se descubrieron dónde estaban enterrados los faraones, la opulencia en oro y en riqueza, lo terrible, grande que era ese pueblo egipcio. Pero él rehusó eso, rechazó eso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Mire, de hijo o nieto de rey a esclavo, él escogió eso. Yo me voy a volver con mi pueblo, me voy a poner ahí con ellos. ¡Qué decisión! Alguno decía por ahí que él tranquilamente podría haber decidido otras cosas, quizás un poco más inteligentes y cómodas a la vez. Él podía haber elegido y dicho, mirá, me voy a quedar acá en esta posición y en este lugar, como nieto del faraón, puedo yo ayudar a mis hermanos de alguna manera. ¿Quién sabe? Algún erudito dice que era el único heredero al trono, que tenía el faraón una sola hija y la hija tenía un solo hijo, que en este caso era Moisés. Dicen algunos que puede ser que él llegase a ser el faraón el día de mañana, no lo sabemos. Pero sí sabemos que él miró todo ese paganismo, miró todo lo que estaban oprimiendo a su pueblo. Él sabía que había sido rescatado porque sus padres lo pusieron en una canasta embetunada en brea y lo tuvieron que soltar al río. Él sabía todo eso. Y él dijo, no, ya siendo grande, qué importante tomar conciencia. Tomar conciencia. Ayer me puso contento, muy contento, muy gozoso. Ayer se estaba predicando en los jóvenes y de un chico, de un jovencito de que yo menos podría esperar esa reacción. Lo empecé a observar, cada uno con su Biblia, y Juan Marcos estaba hablando de la historia de los 4 amigos y del paralítico que lo descendieron por el techo. Es una historia como tantas de la Biblia. Bueno, esta es interesante. Y este chico leía la Biblia y lo miraba a Juan Marcos y volvía a leer la Biblia. Cada vez que se leía, él leía y le puso la Biblia así y estaba leyendo la Biblia. ¿Sabe que yo me di cuenta en ese momento que le estaba interesando mucho el tema? Y sabe, hermano, los adolescentes son muy dispersos. Hay algunos que juegan o se ríen. Hay que andar diciéndole, pará, hacé silencio, dejá que los otros escuchen. Hay alguno que se pone hasta molesto. Y hay que tener amor y paciencia, porque el momento puede llegar en cualquier momento que ese chico diga, alguna palabra le puede entrar. ¿Amén? En ese momento, al final de todo, agarró la Biblia y me dijo, ¿me puedo llevar, Pablo? ¿Me la puedo llevar? Claro que sí. Claro que sí. Y era una Biblia completa. Yo vi que Candelita agarró un Nuevo Testamento, porque ella le dijo, ¿pero la vas a leer? Le dijo. Yo no sé, pero él se llevó una Biblia con deseo de leerla. Y eso, hermanos,
es una cosa muy importante. Ya el niño pasa a ser un joven interesado. En este caso tenemos a Moisés ya muy grande, decidido a ir con el pueblo oprimido, ser esclavo. Él sabía lo que estaba sufriendo su pueblo y se despojó de todo lo que representaba ser vivir en la corte del faraón, vivir en el palacio del faraón, con sus opulencias. Él se despojó de todo eso, rehusó, y acá dice la Biblia, que escogió antes de estar ahí, ser maltratados con el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios? Él sabía que todos estos dioses paganos no eran Dios. Él sabía que el pueblo de Dios, del Dios verdadero, era aquel, el que estaba oprimido. Y él prefirió a ese Dios, hermanos, al Dios de ese pueblo, porque había promesas. Había promesas. Tenemos allá en Génesis, en donde Dios le promete, en Génesis 12:3, que hace la promesa famosa de Dios a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Tu simiente será grande, y de esa simiente de ti serán benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, todo el mundo. Moisés prefirió al Dios verdadero, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, porque sabía que ese era el verdadero Dios, y de ese pueblo, de esa simiente, de esos oprimidos, estaba la promesa. Estaba la promesa en ellos. Y él prefirió eso. Él ya grande se dio cuenta de esto y decidió. Quizás mucho tiempo lo pensó, mucho tiempo él caviló estas cosas, las razonaba. Pero llegó un momento que dijo, ya está. No puede, yo prefiero estar ahí con el pueblo de Dios, con el pueblo del verdadero Dios, no acá. Porque acá él dice, la Biblia dice, que prefería eso que gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía que lo que él estaba gozando era algo temporal. Hermanos, ¿cuál es la predicación nuestra? Que la vida es temporal. Que lo que se pasa aquí es de corto tiempo. Que lo que tenemos en lo que vivimos es algo pasajero. ¿Qué predicamos? Algo eterno. La salvación eterna. Algo que no tiene fin. Le decíamos ayer, se decía, ¿cuánto pueden llegar a vivir? ¿Cuánto piensan ustedes? A un joven se le pregunta eso. Un joven que tiene 16, 17 años. ¿Cuánto piensan vivir? Bueno, 100 años, sería lindo, hoy en día. La Biblia habla de una determinada cantidad de años, o de 70, o lo que más fuerte más, y así. Pero ¿cuánto pueden llegar a vivir? Acá estamos hablando, y bueno, el asunto es que tarde o temprano se parte de este mundo, ¿y después qué? Como está escrito en los evangelios, ese que acumuló, y dijo, bueno, ahora ya acumulé mucho en mi granero, ya me puedo dar la gran vida, porque tengo mucho guardado, y de ahora en más voy a disfrutar. Y esa voz que le dice, necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Y todo eso de quién será? ¿De qué vale? Los deleites temporales del pecado. Porque si tenemos algo acá en esta tierra que Dios nos da por bendición es una cosa, pero otra cosa es tenerlas en el pecado, apartados de Dios, adorando a dioses ajenos, adorando a nuestra propia vida,
viviendo para nuestros deleites de una manera carnal, eso es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Hermanos, y dice que, vamos rapidito, dice que teniendo con mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿De qué está hablando? ¿De qué Cristo está hablando? Estaba la promesa que leímos en Génesis. El pueblo bendito de Dios era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Él prefirió eso. Ese vituperio que estaba llevando, esa opresión que estaba llevando, esa carga que llevaba, porque le ponían más carga todavía. Él prefirió eso, estar ahí con ellos, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, Moisés tenía fe que ese pueblo iba a recibir un galardón. Yo pienso, Moisés en el desierto, 40 años, llegó a los 120 y Dios lo llevó a un monte y le dijo, ¿ves todo eso? Todo eso va a ser para el pueblo, pero vos no vas a pasar para allá. Él había cometido un pecado grave, que no adoró a Dios en un momento determinado, que allá fue por el tema de una piedra que en vez de hablarle le golpeó. Pero el tema fue que Moisés, el galardón, no lo vio aquí en la tierra. El galardón, ¿dónde está, hermano? ¿Dónde está puesto nuestro galardón? Nuestra bendición está en los cielos, hermanos. La tierra es pasajera y hay muchos mártires que han sufrido por la predicación del Evangelio. ¿Dónde está el galardón? El galardón el Señor nos va a dar en los cielos. Y a Moisés, ¿dónde fue el galardón? En los cielos. Y después lo tenemos al mismo Moisés hablando ahí en el monte con Jesús y con Elías. Hermanos, el galardón lo obtenemos allí, no aquí. Hay los falsos profetas de la siembra y la cosecha, que acá quieren disfrutar de los deleites temporales de acá, de la tierra. Falsos, no es así. La predicación de Jesucristo era que el galardón está en los cielos, puesto las miradas arriba. Y por último, dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. El que más conocía al rey, al faraón, de todos los israelitas, era su nieto. Moisés conocía muy bien el corazón de ese tremendo rey asesino de niños. Y vaya a ser que otras cosas más, que otros pecados más, ese rey cruel. Él sabía que la ira de ese no se iba a calmar. No se iba a calmar, aún dejándolos ir, no se iba a calmar. De hecho dijo, ¿qué hicimos? ¿Por qué lo dejamos ir? Y la ira se vino en el corazón de ese rey, y Moisés sabía que eso iba a acontecer. De hecho, agarró todos sus carros y su ejército y fue en busca de ese pueblo que lo dejaron ir. ¿Cómo lo dejamos ir? Pero eso era plan de Dios. Él prefirió irse de Egipto, no temiendo al rey. Hermanos, qué valentía, qué ejemplo para nuestra vida cotidiana, servir a Dios. Servir a Dios. Tenemos nosotros, ¿sabe? Un rey que entró a Jerusalén sobre un hijo de un asna, un pollino, se le dice, un asnito, que nunca había subido nadie de arriba. Y le tiraban palmas, como se recibe a un rey.
y él entraba en un burrito. A los pocos días lo crucificaron. Primero lo azotaron, lo escarnecieron, le hicieron mojillones, le arrancaron la barba, le escupieron. Ese es nuestro Rey. Lo azotaron, luego se burlaron de él, luego le pusieron una corona de espinas entretejida y le golpearon en la cabeza con una caña, luego lo clavaron en un madero, en una cruz, y ahí estuvo, justo el día de la Pascua, el día en donde cientos de miles de corderos eran sacrificados, porque era el día de la Pascua. En ese día murió el Cordero de Dios que quitó y quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita? Me lo quitó a mí, hermanos. Y a todo aquel que cree le va a quitar el pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo aquel que cree, del que se allega a Él y lo recibe por fe. Por fe. Por último, tenemos que dice, porque Él se sostuvo, y esto es la palabra que más me llegó al momento de pensar, a tener estos pensamientos sobre la vida de Moisés. Esta palabra que dice, se sostuvo como viendo al invisible. Él tenía un apoyo en Aarón, en los que los acompañaban, pero en realidad el responsable de todo eso, de esa salida, era él. Y él dice que era manso, un hombre manso. Me acuerdo cuando Coré, dijo, ¿quién es este? Dice, la rebelión de Coré. ¿Se acuerda? Y dice que Moisés estaba tranquilo. Él no decía, pará, escúchame una cosa. ¿Quién sos vos? No. Él estaba tranquilo. Él acá dice que se sostuvo él en el invisible. ¿Quién es el invisible? Es Dios. En este caso, Dios. La Biblia dice en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Yo me había mostrado. Perfecto, no te había. Pensé que tenías que levantar la. Bueno, muy bien. Hermanos, por último, les dejo el último pasaje para que en Colosenses 3:3 dice que la vida está escondida en Cristo. ¿Amén? Nosotros no lo vimos a Cristo, pero la vida está escondida ahí. Es como si fuera invisible para nosotros. Nosotros servimos a un Cristo que nunca vimos, ¿o sí? Pero lo vimos espiritualmente. Nuestra visión fue como la de Moisés. Vemos al invisible, servimos y nos sostenemos y nos apoyamos sirviendo al invisible. Dios le bendiga, hermano.